Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historia y más. Hoy hablaremos sobre uno de los patriarcas antediluvianos más conocidos, especialmente en los mitos y leyendas judeocristianos, musulmanes, en los mitos sumerios, acadios y babilónicos. Para hablar de historia, se tuvo que pasar por ciertos aspectos y ciertas etapas. Primeramente existe el mito, que es una explicación fantasiosa de los hechos que nuestros antepasados veían. Después vino la leyenda, que ya es un poco más real, pero sigue existiendo hechos fantásticos alrededor de personajes que existieron. Después viene la historia, que es algo más constatable, tanto por experimentación como por vivencia, que fue escrito y hoy en día muchas veces está archivado. El error que se suele cometer es el siguiente: querer juzgar los hechos del pasado con lo que hoy en día conocemos. Con eso estamos cometiendo un error grave, que es algunas veces creer que los antiguos no sabían nada o que sabían demasiado, pero midiéndolos con lo que nosotros sabemos. Muchas veces es necesario, y es lo mejor, saber primero cómo pensaban. Por eso se estudia su escritura, también se estudia sus tradiciones y su cultura. Por eso es que solemos cometer ciertos errores, como ya lo había mencionado anteriormente, que sería el identificar o creer que hay algunas cosas que fueron plagiadas o robadas, muchas veces sin conocer el contexto de las cosas. Es lo que suele suceder, y vuelvo a repetirlo, con los mitos sumerios, acadios y babilónicos, poniéndolos en contexto lo que vendría a ser con las hoy tres religiones monoteístas más grandes. Repitiendo de nuevo, los sumerios son un pueblo que en su comienzo, salido de lo que es para nosotros la edad de piedra, es un pueblo más unido. Todo lo que ellos mencionen, todo lo que ellos vean, es más comunal. Hasta sus dioses son más cercanos a ellos. Son algo que está con ellos todos los días, son iguales a ellos. Ahí viene el antropomorfismo de las deidades, y es algo que ven todo el tiempo. También viene más adelante lo acadio, que ya los dioses para ellos ya es algo que está fuera de este mundo. No es algo sumerio. Lo sumerio es más comunal. Lo acadio ya es muy estructurado. Tienen ya lo que vendría a ser para nosotros castas o grupos sociales, que incluye a los dioses que están sobre la humanidad en una esfera celeste, por así decirlo. Lo babilónico ya es algo de otra estructura. Siguiendo también lo mismo de los acadios, es estructurado, es algo trascendente, pero se está empezando a volver a algo más monoteísta. Esto es para poder volverlo a todo un poco más contextualizado de la época, para saber por qué aparece después en los textos, tanto israelíes o judíos, cristianos y musulmanes, tomando ya en cuenta que en el caso de los textos judíos es tomado a base de algo que es más bien dicho babilónico, no sumerio como quieren decir muchas veces, sino ya babilónico. Por consiguiente ya pasó por un pedazo anterior, que fue el acadio y ellos mismos. Ya no es igual, cambian hasta los mismos nombres. Voy a quedarme con el caso de Noé. Noé es conocido con ese nombre tanto con los judíos, que es Noah, Noé para los cristianos, o Nuh para los musulmanes. Pero para los sumerios se llama Suisidra, para los caldeos Atrahasis, y para los babilónicos es Utnapishtim. Hay cambios en esto. Inclusive algunos lo mencionan como las tres religiones monoteístas, es un patriarca. Para algunos es un rey,
En el caso de eso, para los sumerios. Para otros es un semidios. Hay cambios. Cada uno lo ve dependiendo de su época y contexto social y también religioso. Noé es una figura muy conocida en las religiones monoteístas actuales, judeo, cristiana y musulmán. También se encuentra su nombre o adaptaciones de él, o como quieran algunos llamarlo. Algunos creen que es de repente la verdadera persona, pueden ser otras, eso no lo podríamos saber. Pero alguien que escribe una lista, la lista de Isim, que se llama Nur Nin Zumbur, del 2170 a.C., escribe algunos nombres, en especial mencionando a algunos patriarcas muy conocidos, comenzando por Alulim, que vendría a ser para los cristianos, judíos y musulmanes Adán, en otras, como los sumerios y acadios, y también los babilónicos, Adapa. El prisma de Ward-Blundell W62 IBSS, lista basada en información presentada por el Instituto para Estudios Científicos Bíblicos. Este instituto establece una serie de paralelos entre los reyes antediluvianos sumerios y el Génesis capítulo 5. También existe la colección Chayem, que es una lista de información que pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de Noruega. Patrice Guinard presenta la información basada en el sacerdote babilónico del siglo III a.C., Beroso. Beroso toma la información de los archivos de la ciudad de Borsippa. Estos revelan datos sobre la creación y los primeros tiempos, escritos por Oannes, que vendría a ser Adán, el hombre creador de las leyes y la civilización. En la leyenda de Adapa, atestiguada hacia el 1500 a.C., Uanna, helenizado Oannes por Beroso y apodado Adapa el Sabio, aparece con Alulim, el primer rey antediluviano, bajo el aspecto de un hombre pez con dos cabezas o una cabeza bajo la otra. Es quizás el primero de los Acayo, Ael-Geal, en sumerio, es decir, de los 7 u 8 sabios enviados por Enki para civilizar a los hombres. El prisma W62 también fue tratado por Kenneth Sublett. Esta lista está basada por información dada por él, de la siguiente manera: lista de dinastía de Isim, lista basada en información presentada por Patrick Guinard. La cronología de los reyes mesopotámicos se extiende desde los orígenes hasta el siglo XVIII a.C. La encontramos en unas 15 tablillas provenientes la mayoría de los archivos de la ciudad de Nippur. Existen varias listas en acadio, siendo la más completa las redactadas en Isim hacia el 1900 a.C. También existe la lista del babilónico Beroso, en el cual se menciona también a Adapa, Alulim o Adán, pero con el nombre de Oannes. La historia de Harold Camping que es un predicador cristiano estadounidense y fue presidente de Family Radio. Presenta una lista basada únicamente en la Biblia que da una cantidad de 5.000 años. Otro de los grandes misterios, como de todos hombres, como lo es Noé,
o cualquier otro nombre, en la historia que trascendió, es dónde fue enterrado cuando murió. Algunos dicen que puede estar en la zona de Turquía, en lo que también hoy es España, o dónde. Eso podemos verlo también, pero igual la incógnita sigue abierta. La iglesia de Santiago de Lucena. Existe una columna distinta al resto. En su capitel hay esculpida una hoja de parra y según una leyenda del siglo XVI, estaría señalando la entrada de un túnel secreto. El mismo conectaría entre sí las antiguas sinagogas de la ciudad y conduciría hasta una misteriosa cámara, donde se hallaría nada más y nada menos que la tumba de Noé. Según la creencia sefardí, la Sierra de Aras, situada a 6 kilómetros del núcleo poblacional de Lucena, no es otro que el Ararat del fin del diluvio, Génesis 8:1-15, en cuya cumbre se posó el arca de Noé. Esta es otra vertiente de donde puede también estar el arca, que se menciona que pudo estar en el Ararat o cualquier otro lugar. Esta leyenda, como tantas otras, alimenta sin duda la cultura popular lucentina. A 15 kilómetros hacia el oeste de Lucena encontramos un yacimiento que se llama La Morana, de la Edad de Bronce, ininterrumpidamente habitado hasta época ibérico-pertésica, donde aún se conserva bastante bien la cripta cilíndrica que los antiguos hebreos y no pocos cristianos califican como la tumba de Noé. Kop Nagala, o Fortaleza Vieja, es también conocido como el Mausoleo de Noé. Está en la parte sur de Azerbaiyán y fue restaurada en el 2006. Es una fortaleza que está datada del siglo VIII. Dicen que están los restos del profeta Noé en una columna en esta fortaleza, también conocida como el Mausoleo del profeta Noé. Se cree que Noé, el profeta, considerado desde el diluvio como el segundo padre de la humanidad, fue enterrado en el santuario dentro de la mezquita que lleva su nombre. La tumba está debajo del suelo. Los niveles superiores de la mezquita se habían deteriorado por el tiempo, pero cuando se hicieron las reparaciones, tanto la tumba como la mezquita fueron restauradas. La tumba del profeta Noé, Is-Nuk Turbesi, se utilizó primero como sinagoga y luego como iglesia. En el año 639 después de Cristo se convirtió en mezquita. Es una de las tumbas más antiguas del mundo y también con unas cuantas rarezas, porque esa tumba, el sarcófago donde tendría que estar los restos de Noé, es extrañamente gigante. Esto alimenta ciertas teorías que más adelante hablaré. Como ya había mencionado anteriormente, Noé tiene varios nombres, o puede ser varias personas o una sola. Ya depende cómo cada uno de ustedes lo esté viendo. Comenzamos con Suicida, que sería un rey sumerio del 2900 a.C., sucesor de Ubaratutu antes del diluvio universal. Para los acadios es Atrahasis, el gran sabio, también un rey de Surupat. Reinó entre el 1646 y 1626 a.C. y el diluvio que nosotros conocemos. Para la tradición babilónica se llama Ugnapishtim, el cual se cuenta que consiguió la inmortalidad y al cual Gilgamesh lo visita en el futuro. Después viene, para la tradición judeo-cristiana y musulmana, Noé, Noah o Nuc. Me remitirá el Génesis
que según se cuenta lo escribe Moisés. Es el 10º y último superlongevo patriarca de la época antediluviana, del cual es mencionado porque en aquel tiempo los hombres podían, según la datación bíblica, vivir hasta 120, de 120 a más años. Pero esto no queda acá. Remitiéndome a las tradiciones sumerio-acadias, inclusive la babilónica, o era un rey o era también un sabio, que pues lo mismo también que un patriarca, no es por desmeritar, pero cada pueblo tiene su forma de nombrar a sus dirigentes, sea rey, sea patriarca, dictador o tirano. En cuestión de cómo era o cuál era su título, ya depende del lugar. Puede ser un rey, puede ser un tirano, puede ser un patriarca, depende de qué sistema utilicen. Pero además, ¿qué era Noé? Los sumerios acadios era un rey también muy longevo en esa época y dependiendo del sistema de medición por calendarios y años que cada uno tenía, podía llegar a variar según la lista real de Sumeria que pone inclusive a reyes que pueden llegar a gobernar inclusive más de 1000 años. Entonces tendríamos que revisar cuáles son. Entonces es súper longevo, igual como se menciona en la misma Biblia o las tradiciones musulmanas y judías. Es muy longevo. Pero él que era un humano normal, ok, remitiéndome a lo que viene a ser la tradición judeo-cristiana, posiblemente, además de ser descendiente de Adán, y según algunas teorías y mitos extrabíblicos, era un nefilín o descendiente de nefilines. Tendrían a ser como una suerte de gigantes, que no pasaría así haciendo una medición rápido y pronto, posiblemente de 3 metros. Eso explicaría algunas cosas, como la tumba que se encuentra en Turquía, porque es tan larga. Podría ser para una persona muy alta, o como se suele decir gigante, no solamente se habla de una persona alta, sino por las proezas que haya realizado. Puede ser un ser debilizado por la gente, o puede ser también un ser divino, un semidios. Es algo que también se suele contar, pero remitiéndome de nuevo a lo que es las tradiciones conocidas actualmente como la judeo-cristiana y la musulmana, él es un patriarca muy longevo, pero también está en las otras partes. Puedo repetir, la tumba que se encuentra en Turquía es para una persona muy alta. Así que hay que volver a revisar cómo serían las personas en aquellos tiempos. ¿Cuál era su aspecto físico? Puede ser una persona alta, un gigante para nosotros actualmente. ¿Quién fue Noé realmente? Es algo difícil de dirimir y poder responder. ¿Por qué hay tantas versiones sobre lo que podría haber sido él? Tanto en las mitologías sumerias, acadias, babilónicas y de las 3 grandes religiones monoteístas que ahora tenemos. Para darle un nombre, cada uno lo llamará como quiere o como lo conoce. También cómo era, eso ya depende de qué historia conoce. Puede ser una persona normal como nosotros, puede ser un gigante como de las historias antiguas, puede ser descendiente de un ángel o descendiente de los dioses. Puede ser una persona que pudo haber vivido 80 años o ser súper longevo, como mencionan tanto los mitos sumerios, acadios, babilónicos y de las 3 religiones. También es difícil saber dónde está su tumba, cuál podría ser. Y así como su tumba puede estar en España, en Turquía o en algún otro lugar, como inclusive Azerbaiyán, hasta el mismo reposo del arca puede haber cambiado.
Para la mayor parte piensa que es Ararat, pero también puede ser Aras en España o cualquier otro lugar. Es un misterio que siempre va a estar presente entre nosotros, tanto gracias al alimento que nos dan desde las mismas religiones, que alimentan con la historia de Noé, tanto en el Génesis, en el Corán o en el Torá, o con los mitos que circulan sobre él, encontrados en las tablillas sumerias, acadias y babilónicas, y sin dejar de nombrar incluso a las historias que se forman en lo que hoy en día es para nosotros Hollywood, películas con diferente tenor, algunos utilizando la Biblia, otros utilizando los mitos antiguos que ya mencioné, o usando una visión libre. ¿Cuál puede ser la real? Es difícil saber porque no sé cuál está llegando a cada persona. Ya de cada uno de ustedes depende qué visión tiene de nada. Si es que quieren seguir hablando de este tema o similares, pueden dejar en la caja de comentarios y podemos ahondar más en cada parte o cada uno de los mitos que tienen ahí. Total, es solo una parte, porque también hay variantes en otros lugares del mundo, porque si bien lo más conocido actualmente, especialmente por las religiones, es el diluvio universal es mencionado en varias partes del mundo. Si es que no es real, ¿por qué el diluvio universal está hablado en todos lados? ¿Por qué están tan extendidos? O una figura de Noé en cada uno de los lugares. Es algo que aún seguirá siendo un misterio sin develar. Recuerden, un misterio no es algo que se oculta, es algo que no se entiende. Me despido hasta la próxima, nos vemos y como consejo hay que informarse más, ver diferentes puntos de vista para poder llegar a algún disenso. Y aunque no se llegue, todo debe ser llevado con respeto. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Ya depende a qué hora o en qué lugar vean este capítulo. Gracias.